En resumen, las reacciones dependientes de luz utilizan luz solar o energía solar para hacer dos moléculas necesarias o sintetizar dos moléculas necesarias para la próxima fase de fotosíntesis. La energía almacenada, que está en las moléculas de ATP, y la reducción de electrones, que se carga en NADPH. En las plantas, las reacciones lumínicas se llevan a cabo en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Así que veamos la segunda parte. En el ciclo de Calvin, o lo que se conocen como las reacciones de oscuridad, se utiliza el ATP y el NADPH de las reacciones lumínicas para obtener fosfato de azúcar a partir de CO2. El ciclo de Calvin es relativamente ineficaz en la conversión de CO2 en azúcares y la enzima rubisco funciona también como una oxigenasa, la cual da lugar a la fotorrespiración, que es lo que nosotros tenemos usualmente o lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? En lo que nosotros llamamos planta C3. Hay tres diferentes tipos de plantas C3, planta C4 y plantas CAM, ¿verdad? Dependiendo de qué ruta o cómo funcione ese ciclo de Calvin, ¿bien? O cómo se lleve a cabo la inserción del CO2 en el ciclo de Calvin. Las plantas C3, que son aquellas donde básicamente Rubisco funciona o puede funcionar también como una oxigenasa, son plantas que abren sus estomas durante el día, las cierran en la noche y usualmente corresponde a gran parte de las plantas que nos rodean. Sin embargo, tenemos lo que son las plantas C4, que limita la pérdida de carbono provocada por la fotorrespiración ocasionada por Rubisco, que es la enzima que más abunda en el planeta, ¿verdad? Estas abren sus estomas de forma ligera durante el día, almacenan CO2 como un azúcar de 4 carbono y ahí tenemos lo que son la mayoría de las poáceas, donde tenemos la caña de azúcar. Ahí podemos tener también otras plantas del mismo grupo de la planta de azúcar, como lo puede ser el bambú, como lo puede ser el maíz, como lo puede ser la piña, ¿verdad? Entre otros. Y tenemos también lo que son las plantas CAM. Las plantas CAM solo abren sus estomas en la noche. Son las plantas desérticas, las cierran las estomas durante el día, almacenan CO2 en un ácido C4 durante la noche para utilizarlo durante el día en el ciclo de Calvin. Veamos cómo funcionan estos tres grupos. Comencemos con las plantas C3. ¿verdad? El ciclo de Calvin o el ciclo C3 requiere CO2 de la atmósfera, requiere un azúcar de 5 carbono que se pega o captura CO2, conocida como ribulosa bifosfato, y la enzima Rubisco, ribulosa bifosfato, funciona también como una oxigenasa, la cual da lugar a fotorrespiración. Rubisco constituye aproximadamente el 50% de las proteínas del cloroplasto y se piensa que es la proteína más abundante en la Tierra. Y una de las propiedades más interesantes del rubisco es que además de catalizar la carboxilación de la ribulosa 1,5-bifosfato, también produce su oxigenación, proceso conocido como fotorrespiración. En adición a esto, se requiere también de la acción de la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa o rubisco para el ciclo C3 y se requiere de la energía en forma de ATP y NADPH de las reacciones de luz. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo primero, ¿verdad? Que vamos a tener ahí es un ATP promueve la adición de un fosfato a un fosfato de azúcar de 5 carbono, ribulosa 5-fosfato, para fabricar una molécula de fosfato de azúcar con 2 fosfatos. La adición de un segundo fosfato energiza la molécula de 5 carbonos de manera específica. Se utiliza un ATP para fabricar ribulosa 1,5-bifosfato. A partir de la ribulosa 5-fosfato. El dióxido de carbono
se añade al fosfato de azúcar de 5 carbono. En concreto, la enzima rubisco añade CO2 a ribulosa bifosfato. ¿Cómo podremos recordar de lo que mencionamos anteriormente? El nombre rubisco es la forma abreviada de la ribulosa 1,5-bifosfato, carboxilasa oxigenasa. Se dice que la rubisco es una carboxilasa porque puede añadir un carbono de CO2 a otra molécula. En este caso, el compuesto de 6 carbonos resultante de corta vida se rompe inmediatamente en 2 moléculas de un ácido orgánico de 3 carbonos, 3-fosfoglicerato o PGA. El 3-fosfoglicerato o PGA, a este proceso se le conoce como fijación de carbono porque el carbono de CO2 se incorpora, se fijó a una molécula no gaseosa más compleja. Ahora, 2 moléculas de ATP añaden fosfato, ¿verdad? 2 moléculas de ATP van a estar añadiendo fosfato a los ácidos orgánicos de 3 carbonos y la adición de fosfatos energiza los ácidos orgánicos de 3 carbonos. En concreto, se utilizan 2 moléculas de ATP para convertir 2 moléculas de PGA, sea del 3-fosfoglicerato, en moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato, que es esto que tenemos aquí. Dos moléculas de NADPH añaden electrones a los fosfatos de ácidos orgánicos de 3 carbonos, reduciendo cada 1,3-bisfosfoglicerato a una molécula de gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Y el resultado son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que representan un total de 6 carbonos. Después de 3 recorridos del ciclo de Calvin, se ha fijado el suficiente carbono para permitir que una molécula de gliceraldehído 3-fosfato abandone el ciclo y esté disponible para la fabricación de otros azúcares, a la vez que deja carbono suficiente para regenerar ribulosa 5-fosfato y completar el ciclo. La mayor parte del gliceraldehído 3-fosfato continúa a través del resto del ciclo de Calvin. Otras reacciones del ciclo aportan fosfatos de azúcar de 4, 6 y 7 carbonos. Finalmente, el ciclo regenera la molécula de 5 carbonos de ribulosa 5-fosfato, que inicia un nuevo recorrido del ciclo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros conocimos como el ciclo C3, donde esta porción acá representa la fijación del carbono, acá se reduce el carbono y acá se regenera el carbono, ¿okay? Y aquí va a ocurrir síntesis también de azúcares. Tenemos que la ruta C4 básicamente es una ruta que se genera como parte de los procesos evolutivos para la adaptación de las plantas a situaciones extraordinarias, ya que la ruta C4 limita la pérdida de carbono provocada por la fotorrespiración que promueve el rubisco. Las plantas que consumen energía en la fotorrespiración también consumen recursos como agua, nutrientes minerales. La selección natural favorece cualquier cambio que ayude a que la fotosíntesis pueda producirse en condiciones de calor y de sol intenso. Entre las plantas con flores, un número de monocotiledonias tropicales, así como algunas dicotiledonias, cuentan con un proceso sumado al ciclo de Calvin, la ruta C4, donde la ruta C4 une el CO2 con compuestos de 4 carbonos que se utilizan entonces para proporcionar una concentración incrementada de CO2 al ciclo de Calvin. La ruta C4 evita o limita la la fotorrespiración, ya que la enzima que fija el carbono
es conocida como PEP carboxilasa y fija únicamente CO2 y no oxígeno, a diferencia de la ruta, del rubisco. La PEP carboxilasa sigue enlazando el CO2 con compuestos de carbono, incluso cuando las concentraciones de CO2 en la hoja es exigua o es limitada. Y las plantas que presentan la ruta C4 se conocen como plantas C4 y son típicas de los trópicos, de regiones áridas y de medios calurosos, secos y soleados. Y las plantas que solo llevan a cabo el ciclo de Calvin para la fijación de carbono se le conocen como plantas C3. Este ciclo básicamente comienza en el citoplasma del mesófilo de la célula, donde el dióxido de carbono, el CO2, se combina con agua para formar, ¿verdad?, ácido carbónico. Así que al comenzar la reacción del CO2 con el ácido fosfenolpiruvato, ¿okay?, con PEP, lo tienen acá, se cataliza la enzima PEP carboxilasa con la formación de ácido oxaloacetato. El oxaloacetato va a ser convertido a ácido málico o aspartico, ¿verdad? Donde una enzima de hidrogenasa a malato, o sea, el malato de hidrogenasa, reduce el oxaloacetato a malato o ácido málico, que luego, ¿verdad?, que es esto que tienen acá, que luego son transportados desde las células del mesófilo hacia las células de la vaina hemisférica. O sea, el CO2 que se genera al romperse el malato, hace posible una fijación del carbono vía la C3. ¿verdad? Así que la enzima rubisco incorpora el CO2 al ciclo C3 de las células de la vaina, o sea, de las células de la hoja. Y así no hay fotorrespiración. Se está fijando CO2. Al malato romperse y ese CO2 irse a el ciclo C3, se produce piruvato. Y el piruvato, entonces, es el que se va a regenerar o a resintetizar nuevamente, ¿verdad?, el fosfenol piruvato para comenzar el ciclo. Así que ese piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, requiere de ATP para la síntesis de fosfenol piruvato, que nuevamente, ¿verdad?, se une a CO2 otra vez, forma el oxaloacetato, se reduce a malato, vuelve y se rompe el malato, entra CO2 al ciclo C3 y continúa nuevamente el proceso. La ruta C4 podría parecer un proceso relativamente ineficaz, ya que necesita ATP para convertir el piruvato en PEP, en fosfenolpiruvato, además de las 3 moléculas de ATP utilizadas en el ciclo de Calvin. Pese a su ineficiencia, la ruta C3 es combinación con el ciclo de Calvin. Perdón, la ruta C4 en combinación con el ciclo de Calvin supera los resultados del ciclo de Calvin por sí solo en días calurosos y soleados, en los que la fotosíntesis es rápida y las concentraciones de CO2 en las hojas pueden disminuir. Y cuando las temperaturas son más frías y aumentan las concentraciones de CO2, el ciclo de Calvin por sí solo, como ruta C3, es más eficaz en términos energéticos, ya que necesita menos ATP. Algunas plantas presentan una variación de la ruta C4 denominada como metabolismo de ácido de cruzaláceas o CAM, mediante el que toman CO2
durante la noche utilizando la ruta C4 y luego llevan a cabo el ciclo de Calvin durante el día. El nombre se debe a la familia de las cruzaláceas, plantas suculentas del desierto, en las que se descubrió por primera vez este proceso. Al igual que en las plantas C4, las plantas CAM habitan en regiones donde las temperaturas son altas y obligan a cerrar las estomas durante el día para evitar una pérdida excesiva de agua. Y estas plantas CAM y las plantas C4 se diferencian por el lugar y el momento en los que llevan a cabo la ruta C4 y el ciclo de Calvin. En las plantas C4, como vimos, ambos procesos se producen simultáneamente, pero en lugares diferentes. La ruta C4 en las células del mesófilo y el ciclo de Calvin en las células envolventes del haz. Por el contrario, las plantas CAM realizan ambos procesos en las células del mesófilo, pero en diferentes momentos. La ruta C4 durante la noche y el ciclo de Calvin durante el día. Veamos cómo funciona. En la noche entra CO2 por la estoma. Ese CO2 se une a la molécula de agua, reacciona con fosfenol piruvato de 3 carbonos, que es catalizada esa reacción por la PEP-carboxilasa, ¿verdad? El producto de esa reacción es el ácido oxaloacetato, o OAA, que es de 4 carbonos, el cual se va a reducir a malato. El PEP o el fosfenol piruvato viene de la glucólisis, de tal forma que a medida que se forma malato, el almidón disminuye en la noche. Malato entra se rompe, ¿verdad? O sea, entra a la vacuola, perdón, y se almacena como ácido málico. Luego, durante el día, cierra la estoma, sale el malato de la vacuola por decarboxilación, se rompe en CO2 y piruvato, ¿verdad? Sale el malato, el ácido málico sale en forma de malato, se rompe piruvato, se libera CO2. El CO2 entra al ciclo de Calvin, que es esto que tienen aquí, donde es fijado por rubisco. Y la mayor parte del piruvato puede ser convertido en azúcares y almidón por glicólisis inversa. Y el cierre de estomas previene la pérdida de agua y de CO2. Y básicamente se lleva a cabo el ciclo de Calvin, ¿verdad? En el día con las estomas cerradas. En la actualidad, las plantas CAM representan 18 familias de plantas o más, en su mayoría dicotiledóneas. Algunos ejemplos de plantas no suculentas son las piñas y ciertas plantas vasculares sin semillas, incluidos algunos helechos. Las CAM se encuentran presentes en algunos géneros de las bromelias, las agaváceas, las orquidáceas, las cactáceas, las compositáceas, las amaraggidáceas, euforbiáceas y por supuesto en las familias de las cruzaláceas. Habitan en regiones áridas y secas donde el factor limitante es agua, por lo que han desarrollado un mecanismo adaptativo que les ofrece una ventaja ecológica, como lo es el cierre de las estomas del día y la apertura en la noche. Y es por esto que son conocidas como plantas ídolo, ¿verdad? Porque cuando hay condiciones extremas, las plantas CAM simplemente cierran sus estomas en la noche, dejan sus estomas abiertas en la noche, en la noche las cierran por el día o simplemente las cierran tanto en la noche como en el día, ¿verdad? Y como quiera pueden continuar funcionando.